Bienvenidos a este programa especial. Yo soy Héctor Chaparro y en esta ocasión le traigo una de las muchas historias que suceden aquí en Canadá. Mire, sabemos que Canadá se caracteriza por acoger a todos aquellos que sufren persecución o son vulnerables por alguna u otra razón. Vamos, Canadá goza de una excelente reputación para dar refugio a muchas personas, pero en ocasiones las autoridades son un tanto laxas, permiten que muchos se refugien en Canadá e incluso teniendo antecedentes en su país de origen. Esta es una historia investigada por Isabel Hachey, publicada por el diario digital quebequense La Presse. Al estilo de una película hollywoodense de misterio y drama, esta historia supera la realidad de la ficción. En abril del 2021, Carlos Reyes Rivas, oriundo de Guatemala, se presentó en el mostrador de la farmacia donde Julia Pisanova trabajaba para pedirle ayuda con algunas cosas que necesitaba comprar. Ella inmediatamente se enamoró de él. Dijo que era abogado especialista en Derecho Internacional Humanitario. Julia no cuestionó su palabra. Carlos fue encantador con ella. Estaba lleno de atención por ella y su hija de 9 años. Estaba convencida de que había encontrado al hombre ideal. Después de 2 semanas de noviazgo, Carlos se mudó al departamento de Julia. Ella recuerda que él solo llevó su ropa y Carlos afirmó que tenía un auto Tesla que dejaba estacionado en un garaje en el centro de Calgary, pero no lo necesitaba, ya que le gustaba caminar. También afirmó que era dueño de una lujosa residencia, pero en Canmore, en las montañas rocosas de Alberta. Luego de 6 meses de relación, la pareja se casó. Poco a poco, Carlos fue perdiendo su encanto. Empezó con un violento estallido de celos provocado por una nota de amor que dejó la expareja de Julia en el parabrisas de su auto. Carlos inmediatamente obligó a Julia a buscar una orden de protección de emergencia contra su ex. Luego, insistió en que cambiara su número de teléfono y borrara sus fotos. También la obligó a renunciar con el pretexto de que terminaría engañándolo. Después de mudarse al departamento de Julia, Carlos a menudo tomaba la iniciativa de procesar las solicitudes de pago de alquiler. En una ocasión, los recién casados fueron a buscar casa para comprar. Carlos había fijado su presupuesto en $5 millones. Carlos, quien supuestamente tenía dinero y propiedades en Guatemala, dinero que, decía él, estaba congelado en una cuenta de banco, le dijo a Julia que empacara sus cajas, porque cualquier día de estos, el dinero atrapado en Guatemala fluiría y se mudarían a su prestigiosa casa. Mientras tanto, solo tenía que vender algunas de sus pertenencias y poner el resto en una bodega. Por supuesto, no había casa y pronto no habría más apartamento y la pareja terminó en la calle. Julia afirma que Norm Gaines les abrió las puertas de su casa. Carlos le había dicho que era un amigo de hace mucho tiempo. Norm Gaines, un jubilado de 70 años, conoció a Carlos Reyes durante la pandemia. Los dos hombres caminaban por la misma zona de Calgary. Ellos socializaron. Carlos le contó su historia del ultra rico abogado educado en Cambridge. Norm le creyó. En 2021, Carlos afirmó volar a Nueva Zelanda en su jet privado. Se mantuvo en contacto con Norm por WhatsApp y le enviaba fotos de su supuesta nueva casa. Luego, en julio del 2022, Carlos lo contactó nuevamente. Julia y él necesitaban un lugar para quedarse unos días, el tiempo necesario para encontrar una casa, y se quedaron con Norm durante más de 2 meses. Pero la duda asaltó a la mente de Norm. Si Carlos estuvo en Nueva Zelanda en el 2021, como afirmó, ¿por qué estaba hablando de pasar Halloween con Julia y su hija en Calgary? ¿Y por qué nadie, ni siquiera Julia, había puesto nunca un pie en su supuesta lujosa casa de Canmore? Norm hizo una búsqueda en internet.
se encontró con un artículo de fraude donde aparecía la foto de Carlos. Norm afirmó que cuando vio la cara de Carlos supo que era la suya, pero no podía creerlo, simplemente no podía creer que fuera él. El artículo lo petrificó. El hombre que vivía en su casa no era un eminente jurista, casi nunca había trabajado. En Quebec defraudó al sistema social, defraudó también a los propietarios donde se hospedaba, no pagó los honorarios de sus abogados ni la matrícula de su hija Michelle. Carlos Reyes era buscado por robo y fraude en Guatemala cuando huyó de ese país en septiembre del 2001, arrebatándole a Michelle, su hija, de su esposa Isabelle Anclair. A pesar de años de esfuerzos desesperados, esta ciudadana francesa nunca logró recuperar a su hija. En 2010, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá estaba tras su rastro. Bajo la influencia de una expulsión, había agotado todas sus apelaciones. Fue entonces cuando engañó a Mary Helene, la montrealeña que está convencida que le puso el anillo en el dedo con el único propósito de obtener su residencia permanente. 10 años antes, otra quebequesa, Rosalie, se había negado a patrocinarlo. Furioso, Carlos le había amenazado. Él también había entrado a su casa y le pinchó 11 veces los neumáticos de su automóvil. Rosalie estaba aterrorizada e indefensa y desesperada. Había dejado Montreal para comenzar una nueva vida en otro lugar. No tenía otra opción. Las autoridades no estaban haciendo nada para arrestar a Carlos. Durante 2 décadas, las autoridades nunca hicieron absolutamente nada para detenerlo. Terry Forsyth, ex esposo de Julia, ha llamado una docena de veces a la policía de Calgary desde que Carlos Reyes entró a la vida de ella, su exmujer, la madre de sus 2 hijas. Terry afirma que podía ver que su ex había caído en las garras de un terrible manipulador. Pero todas sus llamadas a la policía fueron en vano. Entre Julia y él, las cosas se salieron de control rápidamente. Apoyado por Carlos, su ex esposa comenzó a pelear por la custodia exclusiva de la hija menor. Entonces, Carlos empezó a decir que Julia tenía problemas mentales. Insistió en que pasara una serie de pruebas y para asistir a sus citas médicas. En una declaración jurada reciente, Carlos sostiene que su esposa iba a ser internada en un centro psiquiátrico hasta que los médicos determinaran que estaba en condiciones de cuidarla. Agrega que planeaba dejar a su esposa, que probablemente era bipolar, porque estaba cansado del abuso mental y emocional que sufría. En retrospectiva, Norm Gaines señala que parece una acción de gaslighting, una forma de manipulación destinada a hacer que una persona dude de su percepción de la realidad. Era el 1 de diciembre del 2022. Julia no podía volver a ver a su hija, estaba más aislada que nunca. Después de 5 meses, Terry, su expareja, llamó a la policía preocupado por ella. Afirmaba que no estaba contento con la selección de vida, pero le preocupaba su bienestar. En su declaración jurada, Carlos afirma que 2 de los exmaridos de Julia confirmaron su personalidad múltiple y conductas narcisistas. Terry Forsyth más bien sospecha que Carlos ha drogado a su exmujer para fingir problemas mentales. Él obtuvo una sentencia que le impedía acercarse a su hija. Terry dice que es sorprendente que las autoridades canadienses nunca lograron arrestarlo, asegurando que un día, predice, terminará mal. El 25 de abril, a última hora de la tarde, en una habitación de hotel en Calgary, Carlos Arnoldo Reyes Rivas se asusta cuando ve a su esposa deslizar un teléfono celular en el bolsillo delantero de su sudadera.
Julia afirma que su esposo se enfureció y la amenazó, diciéndole que si creía que se iba a ir de ese hotel con ese celular, se equivocaba. «Voy a matarte», aseguró Carlos. Angustiada, Julia se refugió en el baño con el teléfono en el bolsillo. El teléfono es suyo. Hacía 2 años que Carlos se había apoderado de su celular como del resto. Había borrado todos sus contactos, sus cuentas en las redes sociales. Le había obligado a aislarse de su familia y amigos. Carlos tenía el control de toda su vida, absolutamente de todo. Carlos termina saliendo del hotel en el auto de su esposa. Encerrada en el dormitorio, Julia se apresura a cambiar su dirección de correo electrónico y contraseñas. Usando su celular recuperado, lanza una búsqueda en Google con el nombre completo de su esposo, Carlos Arnoldo Reyes Rivas. Surge un informe en francés. Ella no lo entiende, pero es la cara de Carlos la que ilustra un artículo de La Presse. Julia Pisanova usa Google Translate y comienza a leer. Se trata de la pesadilla de una quebequense, Mary Elaine, que quería casarse con un abogado especialista en derecho penal internacional. Era más un hombre prófugo, sospechoso de haber secuestrado a su propia hija en Guatemala. Julia se lleva el susto de su vida. Lo que está leyendo es su historia, con el mismo personaje ficticio, un abogado brillante, trotamundos humanista, heredero adinerado de una fortuna temporalmente bloqueada en Guatemala. Carlos engañó a otras mujeres, vivía de sus mentiras, como ha vivido de los suyos durante 2 años. Incluso explotó a su hija adolescente. Increíblemente, este impostor logró obtener su residencia permanente a pesar de que estaba sujeto a una orden de expulsión de Canadá. 2 días después del incidente de la habitación de hotel, Julia Pisanova llamó a la policía. Quería recuperar su vida por fin, todo lo que le había sido arrancado hacía 2 años. La policía encontró a Carlos. Julia pudo recuperar su auto, pero eso fue todo. «Lo siento, Julia, no hay nada que la policía pueda hacer», le envió un mensaje de texto a un oficial. «Carlos niega tener tus pertenencias y no podemos obligarlo a que nos deje entrar a su propiedad. Necesitas un abogado ahora». La policía la remite a un juez, quien se encargará de dividir los bienes entre los 2 cónyuges, como si esto se tratara de un divorcio ordinario, como si todo esto no fuera, desde el principio, un fraude gigantesco, cruel y delirante. Pero, ¿cómo pudieron las autoridades canadienses haber permitido que Carlos Arnoldo Reyes Rivas se escapara por tanto tiempo? Fue en 2016, cuando fue acusado de fraude. 7 años después, Carlos sigue haciendo de las suyas. Carlos Reyes niega las afirmaciones de Julia Pisanova, calificándolas de mentiras flagrantes, afirmando que la señora tiene problemas mentales. En otra declaración jurada que solicita el levantamiento de una orden de protección de emergencia emitida en su contra por un tribunal de Alberta el 3 de mayo, a pedido de Julia Pisanova, Carlos afirma que es él, que constantemente es manipulado y abusado emocional y verbalmente. Él sostiene que nunca amenazó con matar a su esposa, asegurando que ella inventó esas historias falsas porque él dijo que no estaba de acuerdo con gastar $5,000 en productos de belleza que había ahorrado en la farmacia, aseverando que a lo largo de este matrimonio de 2 años ha sido un infierno para él. Julia Pisanova vive en un albergue para mujeres en Alberta. Sigue en contacto con Carlos Reyes. Esta madre de 47 años lo perdió todo: su trabajo, su apartamento, sus posesiones, la custodia compartida de su hija de 11 años, amigos y 2 años de su vida.